Ok, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan aquí en la sala de Zoom. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes nos vean en diferido y a quienes hoy día están ubicados en otro hemisferio y nos ven a través de nuestras redes sociales. Hoy día, en nuestras jornadas ULERNET 2026, tenemos la fortuna y el honor de contar con el profesor Nemesio Rodríguez Celis. El profesor Nemesio es profesor de Educación General Básica titulado de la Universidad de La Serena, docente de la Escuela Municipal Violeta Parra de La Pintana e integrante de la Red de Maestros de Maestros. Está diplomado en habilidades para gamificar el aula por nuestro programa de gestión de la calidad y seguimiento de los aprendizajes de aquí de la Universidad de Chile. El profesor Nemesio es ganador del Global Teacher Prize de Chile 2025 en la categoría de Educación Integral. Actualmente es estudiante del Magíster en Política Educacional de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UMCE. Y finalmente resaltar que el profesor Nemesio es un miembro activo del equipo APE. ¿Qué es lo que es el equipo APE? El equipo de los y las apasionados por la educación. Profesor Nemesio, un gusto tenerle por aquí y adelante, por favor, cuando quiera. Muy buenas tardes o buenos días, depende en el hemisferio en que estemos. Muchas gracias por la aclaración, profesora Jessica. Un gusto nuevamente esta invitación. Escuchaba el que usted me ha descrito muy bien. Solo decir que uno de los grandes pilares de esta transformación que he vivido ha sido el programa donde estuve en el diplomado de gamificación. De verdad, lo reitero, no es por ser como, oh, lo mejor, pero creo que ese programa marcó la diferencia. Probablemente yo tenía mucha idea, muchas ganas, mucha energía, pero marcó un antes y un después en mi carrera profesional. Y que me hayan invitado no a hablar de gamificación, porque creo que el tono de esta presentación es bastante más diferente a lo que por lo menos estaba habituado a comentar, que el juego. Por favor, yo quiero hacer una rendición al juego. No perdamos de jugar en las escuelas, en los colegios, en los jardines. Por más que analicemos datos, creo que es clave. Así que creo que con eso voy a partir, profe Jessica. Voy a compartir mi presentación, así que y agradezco también a los que están acá presentes. De verdad, me siento muy honrado de que puedan escucharme y poder compartir algunas reflexiones. Bueno, nos vamos. Bueno, como les comentaba, esta jornada del día de hoy, lo que yo les vengo a presentar se llama Datos, Inteligencia Artificial y Acompañamiento Pedagógico. Esto tiene que ver primero con mi experiencia, y aquí yo siempre voy a citar nuestra primera reunión con la profe Jessica, que cuando nos reunimos para el diplomado de gamificación en juego me dice, Nemesio, muy bien todos los juegos del tema, pero usted me tiene que mostrar cuál fue su impacto en los aprendizajes de su estudiante, porque esto no es solo entretención en gamificación, sino tenemos que darle sentido y proyectar el trabajo. Y creo que eso marcó un antes y un después en torno a mi quehacer profesional docente, en torno a preguntarme, lo que estoy motivando a mis estudiantes también lo tengo que acompañar, monitorear y retroalimentar y, por supuesto, transformar mi práctica. Y yo cambiar mi práctica, porque hubo muchos cambios de mi práctica en esta reflexión. Entonces, esto surge desde el diplomado que desarrollé, y ahí hay una primera idea, dice, una lectura situada sobre cómo la evidencia educativa, mediada por la inteligencia artificial, puede acompañar trayectorias de aprendizaje sin renunciar al juicio profesional docente. Entonces, esto es clave como idea central de lo que vamos a trabajar, conocer desde mi experiencia, como ya la profesora Jessica me presentó. Yo quiero agregar que el día de hoy también hago un acompañamiento territorial
2 colegios, a 2 escuelas que van de prekinder a octavo, un liceo de la comuna de La Pintana que tiene de prekinder a cuarto medio más EPSA y un jardín infantil. Entonces, cuando voy a hablar del dato, no es solamente también de mi práctica, sino de cómo hoy en día está cambiando la forma de gestión, pero desde el territorio. Entonces, la promesa de este taller, pasar de la información acumulada a decisiones pedagógicas concretas. Entonces, esto es clave en torno a las escuelas, los liceos, los jardines. Tenemos demasiada información, no solo ahora, desde hace un buen tiempo que está ahí. Y esa información, ese dato, por supuesto, nos abruma. Desde el ausentismo crónico, desde cuántas calificaciones tenemos que registrar en el leccionario, desde, no sé, cuántos estudiantes ingresan en marzo, cuántos salen en diciembre, cuántos estudiantes se retiraron en nuestra propia trayectoria educativa en un año escolar. Y yo lo hablo como profesor de aula, entonces nos van solicitándonos las trayectorias de nuestro quehacer como profesor jefe. Eso es un dato. Entonces uno dice, bueno, y aquí después sumamos, por ejemplo, el día del diagnóstico integral de aprendizaje, de lectura, matemática, socioemocional, convivencia. Es como mucha información que tenemos, pero muchas veces esa información nos satura, nos abruma, porque el tiempo. Entonces, el desafío no es tener más datos, el desafío es lograr que esos datos entren al aula, dialoguen con la experiencia docente y se transformen en un acompañamiento real. Entonces, lo primero que yo les voy a plantear es una planilla, evidencia disponible y organizable, una lectura pedagógica, interpretación con juicio docente, decisión de aula. Y aquí quiero detenerme en este punto, después voy a profundizar. Esa decisión depende exclusivamente del docente, la educadora, el educador que está en la sala de clase. Acá no lo estoy presentando con tanta fuerza, pero lo voy a decir. La libertad pedagógica que tenemos que exigir es imperante para esta toma de decisiones. Porque si vamos a trabajar con el dato, pero desde otro organismo que puede ser intraescuela, por ejemplo, convivencia escolar, el programa de integración, el mismo equipo de gestión no entregue datos. Y si yo no tengo libertad para monitorear, acompañar, transformar el dato, ¿de qué me sirve tener datos? Es como más, y yo, pero tengo que planificar, tengo que preparar una buena evaluación, que la rúbrica, que esto, que lo otro. Entonces, la libertad pedagógica, porque reitero, tenemos muchos datos, pero no tenemos siempre el tiempo para trabajar ese dato. Y lo más importante, con el dato, juicio, retroalimentación, pero una retroalimentación recíproca, una retroalimentación al aprendizaje de los estudiantes, una retroalimentación a mi propia. Mire lo que dice ahí, 45 minutos semanales. Es lo que en promedio queda al docente para transformar evidencia acumulada en decisiones del aula. Entonces, yo no vengo a proponer que con el hecho de tener IA logremos en esos 45 minutos mejorar nuestras prácticas, pero probablemente, como yo les planteé al inicio, esa libertad pedagógica me diga, ¿sabes qué? De todo este cúmulo de información, yo voy a ser responsable en analizar algunos componentes particulares que a mí me den sentido, a mí docente, a mí educador, educadora. La escuela real frente a la fricción del dato. Es una afirmación, no es una pregunta, ¿eh? Porque hoy en día escuchamos y me toca por diferentes experiencias, tanto en la que yo vivo como docente en el aula, como en mi rol, como en otro tipo de conferencias en las cuales me ha tocado estar. Y siempre dicen, no, la inteligencia artificial, la gestión disponible, pero la escuela real frente a la fricción del dato es más bien contradictorio, más bien agobiante, porque nos están diciendo, no, es que ahí viene el PROM, una suerte de como sabiduría entregada, así como nuevamente el PROM nos va a salvar. Y no es así, se los debo decir. Lo que yo planteo es otra cosa, es un diálogo, una reflexión. Y en ambas acciones humanas implica tiempo. La distancia entre la administración de información y la conducción pedagógica. Eso es clave que lo podamos ustedes
relacional, perdón. Hay tantos datos de la escuela y aún así muchas veces no llegan a la clase. Y aquí no es una teoría que yo planteo, pero me encanta este modelo teórico que tiene que ver con el dato de la periferia, y me refiero con periferia fuera del aula. Tenemos muchos datos desde convivencia escolar, el TEC, el PAC, el ausentismo crónico, la cobertura curricular, el dominio lector, lo socioemocional, pero esos datos están ingresando al aula, al aprendizaje del estudiante con los otros compañeros, del estudiante con el docente, con la educadora. Parece que no están así. La escuela, y aquí hay una atención, la escuela produce evidencia, pero la organización del tiempo docente no siempre permite interpretarla pedagógicamente. El dato existe, el espacio para pensarlo, no. Entonces, las reflexiones que se están haciendo en los establecimientos, jardines, si no es una reflexión con tiempo para reflexionar en conjunto sobre el dato, y no que alguien me diga, por ejemplo, en el CIMSE, el PAES, por ejemplo, hoy en día, los 100 mejores colegios PAES a nivel nacional, todos son privados, uno es municipal. Y eso ha cambiado en los últimos 20 años. ¿Y de qué me sirve ese dato? ¿De qué le sirve ese dato al liceo, a la escuela que está en la periferia, en la Pintana, si sabe que va a ser marginal? Ese dato no es relevante. Es un dato para seguir estigmatizando al establecimiento, seguir estigmatizando a los docentes. Entonces, yo lo que invito a decir, bueno, nosotros podemos plantear otro tipo de datos que nos dé sentido a nuestra práctica. Genealogía del dato escolar. El dato educativo no es neutro. Fíjese, algo que se ve tan matemático, tan como, no, es que el dato está ahí, sí, pero no es neutro. Es producto de decisiones políticas, técnicas y epistémicas. La medición como reproducción. Los instrumentos estandarizados de evaluación no miden únicamente aprendizaje, miden distancia respecto del capital cultural escolarizado. Lo que le estaba recién comentando, la PAES, cuando dan los famosos rankings, lo que parece desempeño suele ser, en realidad, posición social objetivizada. Lectura crítica del mundo. Leer datos es leer el mundo. No hay evidencia educativa sin sujeto que la interprete ni interpretación que no implique una posición ética y política sobre lo que se considera aprendizaje legítimo. ¿Cuál es el aprendizaje legítimo? ¿El dado por el ministerio? ¿O el que vamos a co-construir en el territorio? Pero también mediado probablemente por el dato. Es relevante que nuestros estudiantes aprendan a leer, a escribir, a comprender el mundo. Pero ¿qué otros saberes, qué otros aprendizajes van a entrar a nuestras propias comunidades? Y la colonialidad del dato. Los marcos estandarizados de evaluación reproducen jerarquías epistémicas globales. Aplicados sin mediación territorial, descontextualizan trayectorias y patologizan saberes situados de la periferia urbana. ¿Dónde están las escuelas con mayor cantidad de programas de integración? ¿Dónde están? ¿Dónde está la mayor cantidad de ausentismo crónico en Chile? Y seguimos mirando esa colonialidad del dato. Y por supuesto, si nos ponemos más agudos, de acuerdo a los últimos resultados PISA, seguimos estando en el submundo del desarrollo. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo miramos el dato. ¿Es relevante? Por supuesto, para tomar decisiones. 4 paradigmas del dato escolar. Dato archivativo. Se ingresa, se descarga, se guarda. Desde que están los PC en las escuelas, el más antiguo, podríamos decir que ya tiene más de 20 años. Dato de control. Clasifica, compara, estandariza. Datos de ejemplo de sobra. Ordena la información del sistema, pero corre el riesgo de descontextualizar la experiencia escolar. Les voy a hacer una interpretación porque ahora que estoy estudiando en un magíster, ¿ustedes saben en qué año cambió la medición, entregar el CIMSE promedio nacional por el CIMSE promedio de acuerdo al grupo socioeconómico? ¿Por qué? Porque no siempre fue así. Lo planteo como interrogante. Dato pedagógico, que es lo más cercano, es decir,
Se interpreta con juicio docente y se transforma en acción. Planificación, retroalimentación, apoyo diferenciado y seguimiento de trayectorias singulares. Eso es lo que debiésemos estar hoy en día trabajando para llegar finalmente al dato político. Se reconoce como construcción situada que disputa que cuenta como aprendizaje. Devuelve la evidencia a la comunidad escolar para deliberar sobre el sentido educativo del territorio. Linda Darling Hammond, que es una educadora estadounidense muy, muy potente, entre muchas cosas que tiene, dice estandarizar sin estandarizar a los sujetos. Al menos esa es mi propuesta. Porque necesitamos llegar a consenso, deliberar, reflexionar en torno a cómo nos vamos a construir nuestros territorios. Y ahí es clave lo que yo les planteo con respecto al dato. La inteligencia artificial solo tiene sentido pedagógico cuando ayuda a mover el dato desde el archivo y el control hacia el aula y desde el aula hacia la deliberación, que por lo menos en mi posición actual, yo estoy mucho más en el 3, pero avanzando poco a poco en una construcción deliberada con las escuelas que estoy trabajando al interior de mi propio establecimiento para que sea una decisión deliberada. Por ejemplo, yo hoy en día trabajo habilidades digitales desde primero básico a octavo, pero no es la habilidad digital para que el estudiante per se sepa conocer el mundo digital, sino tiene que ver con otras interpretaciones. La pregunta, ¿voy a hacer siempre habilidades digitales o tengo que deliberar con la comunidad en algún momento, con la evidencia científica de que si conviene o no a los estudiantes de 6 7 años tenerlo con un PC? Si igual sabemos, a pesar de la ley de provisión de celulares que no se ocupan en los establecimientos, ¿saben cuál es la triste realidad del dato? Que los estudiantes igual pasan horas y horas con uso del celular, la tablet, en sus hogares. Parece que siempre fue la dificultad real en los hogares más que en los establecimientos. Dejo la pregunta. La IA como asistente, no como oráculo. Me gusta el término oráculo, ¿eh? Es bien pitonizo, en términos cristianos podría ser bien, bien cuestionador, pero muchos quieren ser como el oráculo, este saber que está ahí dado. Sin embargo, la inteligencia artificial organiza información. Cómo yo planteo el prompt, cómo yo planteo una retroalimentación, es una decisión pedagógica y política siempre, con componentes técnicos, y eso es relevante reconocer. La decisión pedagógica sigue siendo del profesional, del humano. Decisión pedagógica, dato contextualizado, juicio docente, criterio ético, lectura territorial. El criterio territorial, la IA no conoce la historia de vida, el contexto cultural ni las condiciones materiales que sostiene el aprendizaje en la Pintana. Esa lectura es indelegable, aunque ustedes saben que hoy en día uno puede poner un prompt simple, es decir, entrégame una guía de aprendizaje o A4 en lectura para estudiantes de la Pintana en un sistema municipal público y adivinen, lo entrega y bastante bien, pero ¿quién toma esa decisión al final? ¿Cuál es el juicio que hace la IA en ese momento cuando no estandariza, sino lo articula hacia ese territorio periférico, marginal? Porque yo hagamos este ejercicio, lo invito cuando trabajemos en el dato. Pida lo mismo, pero en vez de poner la Pintana, anote Las Condes en cualquier IA. Vea las diferencias. Ah, y si le agregamos Nueva York, Londres, Shanghái, y que me la dé en español. El mismo prompt, solo cambiando el contexto territorial planetario. Soberanía profesional. La IA puede sintetizar, ordenar y proponer. ¿Sí? El docente decide, valida, corrige, contextualiza y firma la decisión pedagógica. Humanizar la enseñanza. Imagínense, puede sonar hasta contradictorio, pero yo no lo planteo así, yo lo planteo como una paradoja así. En términos de humanizar la enseñanza por intermedio del uso de la inteligencia artificial. Automatizar lo mecánico debe liberar tiempo docente para retroalimentar, escuchar, acompañar y conversar con estudiantes, no para producir más reportes, porque ¿sabe lo que yo estoy viendo?
que a los docentes le estamos enseñando IA, yo mismo, pero parece que ahora vienen más reportes, mayor nivel de complejidad en el reporte, y como que nos incomoda el diálogo en las escuelas, nos incomoda que los docentes, los estudiantes caminen, jueguen, se distraigan, es como que esa cosa llamada eficiencia es como, no, es que no están haciendo nada. ¿Y qué pasa si no están haciendo nada? Riesgos algorítmicos en contextos vulnerados. Yo ya se les planteé una, así, súper simple. Y es diferente IA, el mismo prompt, pero le cambiamos el territorio. La IA no es un instrumento neutro, hereda sesgos, supuestos y geografías del poder. Sesgos de entrenamiento. Los modelos se entrenan mayoritariamente con corpus del norte global, aplicados sin mediación. Pueden patologizar oralidades, registros y saberes propios del territorio. Lectura deficitaria. Sin cuidado, la IA tiende a explicar resultados como déficit individual del estudiante. Seguimos dándole déficit al estudiante, así como, es que están leyendo poco, porque la IA me va a decir eso. Si yo le creo un prompt con ciertos patrones, me va a decir, no, es que la IA está leyendo poco. Entonces uno puede decir que hace 30 años atrás, 40 años atrás, leía mejor que ahora, las mismas características. Entonces, la patologización no es de la IA, parece que es de nuestro constructo escolar. Dependencia cognitiva. O esto es como en algún momento, no es que nos vamos a hacer adictos al celular. Parece que los adictos al celular somos los adultos más que los estudiantes también. ¿Ah? Nos gustan los 5 segundos. Pasamos al otro. Y estamos ahí. Entonces, hay una dependencia cognitiva, pero también hay una dependencia en torno a esta cuestión de la rapidez, la inmediatez que me puede entregar la IA para lo que yo busque en torno al dato y a las relaciones pedagógicas. Opacidad y trazabilidad en torno al trabajo en torno al trabajo algorítmico que tiene la IA. Los modelos generativos no muestran cómo derivan sus conclusiones. Sin registro del prompt y validación humana, la decisión pierde justificación y profesional verificable. Y siempre yo invito a hacer esta pregunta: ¿bajo qué criterios definiste lo que hiciste? Lo que sea, ustedes pregúntenle a la IA. No siempre, porque uno igual está en una reflexión y quiere cierta operacionalización del proceso que estamos desarrollando, pero también pueden preguntar, ¿bajo qué criterio o bajo qué lógica definiste eso? Les voy a contar una anécdota breve. No quise buscar un poema de los libros para mis estudiantes de primero básico, porque yo estoy trabajando Kamichibai con primero básico. Y yo le puse a la IA, simple, lo voy a decir, Gemini, dame un poema breve para estudiante primero básico de 2 párrafos. Sesgo de género. El niño jugando al balón, bla, y yo así como, ¿y por qué pusiste que solo niño, y además el niño jugando al balón, como un poema simple? Y empezamos. Entonces, eso no implica muchas veces darse ese tiempo de reflexión en torno a cosas simples, pero que la IA la está desarrollando de forma masiva, sobre todo en nuestros contextos. Bueno, privacidad y datos sensibles, no voy a profundizar ahí, solo lo invito. Yo aprendí con la profe, profe Jessica, siempre se me olvida. Ella me enseñó, el primer curso de IA fue IA y ética de la profe. Dígame, ayúdeme, profe Leslie. Jessica, por favor. La profesora Leslie Cruz Sepúlveda. Sí, Sí. Que ella también es parte del programa como académica y o sea, yo aprendí IA e ética a la vez y lo invito a eso. Si estamos aprendiendo IA y no hay una ética clara, es súper complejo lo que se está desarrollando. Y, por supuesto, colonialidad tecnológica. Asumir que la herramienta global resuelve el problema local desplaza saberes pedagógicos territoriales y subordina la decisión escolar a lógicas externas al aula. Una secuencia para producir decisiones transferibles.
diagnosticar, ordenar, interpretar, decidir, transferir, cómo llevarlo a la planificación, cómo hacer una retroalimentación y sobre todo un seguimiento. Entonces, estos 5 movimientos que llevan a la evidencia desde el archivo hasta la trayectoria del estudiante son clave para la toma de decisiones. Una matriz de acción pedagógica asistida por IA, breve, aplicable y transferible, es clave en este proceso. Fíjense, parece que más simple todavía. Hagamos las cosas más simples. Pero esa simpleza que me ayuda a tomar decisiones. ¿Desde dónde hablo? La trayectoria profesional ya la comentó la profe Jessica. Soy un profesor jefe de octavo básico, además profesor de tecnología de primero a octavo en la Escuela Municipal Violeta Parra en La Pintana. Ya les comenté cómo ha sido mi trayectoria hoy en día, acompañando a equipos de gestión y directivos de, insisto, 2 escuelas, un liceo y un jardín. Y ya está además lo otro que he ido logrando en esta etapa de aprendizaje profundo con mis estudiantes y un aprendizaje hacia mi trayectoria profesional y personal. ¿Cómo hacer que el dato pedagógico acompañe a estudiantes concretos en escuelas concretas? 4 familias de evidencia. ¿Qué habilidades requieren apoyo focalizado? Diagnóstico integral de aprendizaje. Y aquí no es que lo cuestione, digo, el día me entrega un dato a mi territorio, a mi aula. Ese dato es el que yo debo utilizar. Probablemente el SIMS ayude mucho en términos de horizonte, pero creo que más se utiliza para estandarizar más que para apoyar. Sin embargo, el día hoy en día me entrega 3 momentos. Solo los que no saben, en nuestro país tenemos el diagnóstico integral de aprendizaje en marzo, principio de abril, julio, agosto y noviembre. Y esos 3 momentos pueden marcar la diferencia para ir tomando trayectorias, evidenciando el aprendizaje y nuestras propias prácticas docentes. Dominio lector, qué trayectoria lectora muestra cada estudiante, velocidad, calidad y comprensión lectora situada. Lo socioemocional, qué condiciones subjetivas y relacionales sostienen el aprendizaje. Lo tengo que conocer, tengo que reconocer, por ejemplo, la autoestima, el autoconcepto que el estudiante está relacionándose en ese momento, en ese lugar, en ese territorio, pero que me entrega un dato, porque me está entregando cómo se siente, cómo evidencia que la comunidad educativa en general lo está apoyando al estudiante, cómo es su relación entre pares. Eso es clave muchas veces, y no estamos mirando ese dato. ¿Qué evidencia externa o acumulada confirman los procesos que yo estoy llevando a cabo? Eso es clave. Hoy en día en nuestro modelo educativo, y no solamente en Chile, a nivel mundial, nos invita o nos fuerzan a decir, bueno, ya, y ahora, porque eso es real, demuestre cuánto han aprendido sus estudiantes. ¿Por intermedio de qué? Del CIMSE, la PAES. Del aula al territorio. 3 prácticas para diagnosticar dónde está hoy el uso del dato en cada escuela. Práctica periférica. El dato circula pero no incide en la clase. Existe como cumplimiento administrativo y queda en planillas, plataformas y carpetas. Práctica que ingresa al aula. Perdón. Práctica que ingresa al aula. El dato modifica el diseño de enseñanza. La planificación incorpora habilidades focalizadas, agrupamiento y andamiaje diferenciado. Práctica del aprendizaje. El dato llega a la trayectoria singular. Cada estudiante recibe retroalimentación específica en la comunidad escolar, la discute pedagógicamente. Entonces, fíjense esta relación que yo les estoy comentando a ustedes, que es clave para que ustedes puedan comprender la complejidad de utilizar el dato. El dato no es el fin, es el vehículo que mueve el aprendizaje desde la periferia institucional hasta el estudiante singular en el territorio y en el aula en particular. Flujo mínimo de trabajo con la IA. Evidencia, pregunta, análisis de la IA, validación y acción. Entonces, este flujo que está de forma constante, tienen que ustedes llevarlo a cabo de forma consciente. No se le pide a la IA la solución, se le pide una lectura estructurada para decidir mucho mejor. Procesamiento de notas de campo. El problema, el aula produce registros ricos, conversaciones, observaciones, errores frecuentes, bloqueo, avances y conflictos, pero sistematizarlos toma tiempo
que el docente no siempre tiene. Recuerden que tenemos en promedio solo 45 minutos a la semana. Y los docentes, la educadora, siempre está tomando notas de campo. Dato común, así, hoy sí, hoy día tuve una descompensación con el estudiante porque, no sé, los estudiantes TEA, nuestros estudiantes con características particulares que hoy en día están en nuestra aula. ¿Cuánto tengo tiempo de tomar ese dato y transformarlo, sistematizarlo? La asistencia de la IA. La IA puede categorizar recurrencias, levantar hipótesis de apoyo, separar evidencia observable de interpretación docente. Mire, me dice, la IA me puede identificar, esto es observable, esto lo observaste, pero tú estabas haciendo un juicio. Los docentes, digámoslo, nos gusta hacer juicio. Hay a veces con bastantes errores, pero son parte de nuestro ejercicio profesional. La salida esperada, una tabla breve, estudiante o grupo, evidencia observada, necesidad pedagógica inferida, acción próxima propuesta y criterio de seguimiento verificable. Esto es importante. Tenemos que ir verificando cómo está aprendiendo nuestro estudiante, qué está aprendiendo y cómo ese aprendizaje lo está llevando en diferentes circunstancias de su vida escolar. Probablemente en su vida familiar no sea más complejo de saber cómo lo está llevando a cabo, pero podemos hacer esa salida esperada. Uso práctico, transformar un registro docente desordenado en una matriz. Eh, Hoy día, lo voy a decir, a mí me encanta Notebook LM, ve que estoy en un taller, estudiando hoy en día para el magíster de la UMS, que de verdad me ha entregado aún más herramientas para analizar críticamente todo esto. Anoto esto y debo decir, saco una foto, la subo a ChatGPT, porque voy a utilizar toda la IA, y después la envío a Notebook LM para que me la transforme en una tipografía. Y qué cosa más linda, y es mía, pero estéticamente es agradable. Entonces, bueno, le entrego ciertos componentes y es maravilloso. Entonces uno dice, ¿y cuánto me demoré? Bueno, me demoré lo que tomo nota, pero en la otra transformación, 5 minutos. Y hay personas que menos porque tienen todo anclado más rápido. Entonces, eso es también interesante, es decir, podemos hacer cosas interesantes rápidamente. El día, la planificación diferenciada. ¿Cuáles son las habilidades descendidas? Yo ya le he ido comentando, el día me entrega muchos componentes, principalmente en función de habilidades más que de contenidos o objetivos de aprendizaje cognitivos per se. Y las habilidades son cruciales que nosotros, nosotras, las y los docentes, la educadora y el educador, puedan conocer y trabajar, porque ese es nuestro rol profesional, trabajar las habilidades, los aprendizajes. Causa probable, ¿qué evidencia permite inferir la barrera? Distinguir entre déficit de comprensión del modelo didáctico o de oportunidad de aprendizaje. Decisión didáctica. ¿Qué se modifica en la clase? Ajustar objetivos. Nuevamente, libertad pedagógica. Ajustar objetivos. No, es que el objetivo de aprendizaje en la clase, sí, lo voy a cambiar, porque mire, tengo esta evidencia para decir, voy a seguir trabajando en otra línea. Modelado, andamiaje, agrupamiento y materiales en función del análisis. Seguimiento. Tenemos que tener la capacidad de tener un seguimiento a nuestros estudiantes y a sus aprendizajes. ¿Cómo sabremos si hubo avance? ¿Cuáles son los errores comunes con los cuales tenemos que trabajar? Retroalimentación asistida, no automática. El objetivo es mejorar la calidad del diálogo pedagógico, no producir comentarios genéricos, que es complejo eso, no producir comentarios genéricos. Se basa en una rúbrica explícita compartida con el estudiante, reconoce una fortaleza observable y verificable, no genérica, indica una mejora concreta, situada y alcanzable. A partir de esta rúbrica y de este texto, redacta una retroalimentación breve para un estudiante de quinto básico, separa logro, aspecto a mejorar y próxima acción, un lenguaje cercano, que no expongas datos sensibles ni evidentes, ni inventes evidencias no presentes en el texto. Este es el prompt, imagínense. No expone datos sensibles ni reemplaza la conversación docente. Solo lo apresura. Tipologías de prompt pedagógico. Esto he ido trabajando y fortaleciendo la idea del prompt pedagógico, que no es el prompt de ingenieros. Aquí lo debo decir, con todo el respeto. No es un prompt que me entrego A
y yo, no, un prompt pedagógico tiene que ver con, empiezo a dialogar, lo que yo he ido haciendo con ustedes, así como entrego pistas, qué pasa, retroalimento, pide a la IA describir patrones y separar evidencia de interpretación sin proponer todavía decisiones, primera idea. Segunda, un prompt analítico, pide cruzar variables, agrupar por habilidad, género, asistencia o riesgo, manteniendo la lógica curricular y territorial. Prompt de decisión, pide diseñar una acción de aula específica, breve y viable para 45 minutos en la escuela pública. Puedo decirlo, sí, puedo decirlo. Y ahí yo veré que lo que me entrega si es viable o no, porque aquí no es eh, una acción como tal. ¿Cuántas veces hemos tenido ATE o en diferentes situaciones que de afuera dicen, aquí le traigo el plan de clase diario, profesor, hágalo? Hace un par de años hubo un plan que se llamaba PAC, Plan de Acompañamiento Curricular o algo así, al aula. Lo trabajé. 22 sesiones eran así un libro, 22 sesiones, y decía, en un mes yo decía, mi estudiante con suerte avanzábamos una plana diaria por las dificultades. Yo trabajé en ese entonces en el Valle del Elqui. Es territorial, es contextualizado, ¿no? Y después nos pedían retroalimentación al estudiante. Había una logia en ese entonces que era las triadas, vamos a revisar el PAC, el libro de clase y su planificación, profesor, porque nosotros le entregamos todo. Sí, pero el núcleo pedagógico, la relación pedagógica, por más que triada exista, si no está en el territorio, no va a tener impacto. Prompt de comunicación. Pide redactar retroalimentación, informe apoderado, síntesis para UTP, ajustando registro y tono. Yo siempre utilizo, lo voy a decir, a mí me gusta sobre todo para los apoderados, porque no nos da el tiempo para estarle dando una buena retroalimentación al apoderado, y ahí sí yo utilizo el prompt y la IA para, y los apoderados leen la retroalimentación. Pero, como les decía, la tipología del prompt pedagógico no es una suerte de el objetivo, el contexto y como que hay reglas, así como, sí, puede ser para otras finalidades, otras profesiones. En nuestro contexto, aula, territorio, yo propongo que trabajemos la lógica de los prompts pedagógicos. El arte de escribir, que fue mi proyecto, mostró alta necesidad de apoyo en producción narrativa e informativa en quinto y sexto básico. Yo les voy a partir diciendo en lo que no logré. No logré mejorar el área informativa, porque me gustó tanto la escritura auténtica y todos mis estudiantes son expertos escribiendo cuentos, historias, imaginaciones, pero no me dio el tiempo para trabajar el texto informativo. Pero me arriesgué y asumo esa condición. Es una debilidad probablemente, pero es una acción que uno debe ser consciente. Yo creía, debo decir, por eso les digo de estas retroalimentaciones propias, que iba a lograr ambas, pero me motivé tanto que terminé construyendo un tablero, mascota, yo transformándome en un avatar. Entonces, y eso es tiempo, y eso es libertad pedagógica. La dificultad no se leyó como déficit individual, sino como necesidad de ampliar oportunidades reales de escribir con propósito, audiencia y juego dentro y fuera del aula. Yo lo comento, esto es real, entrevista con una apoderada y la apoderada me dice, profesor, no sabe lo emocionada que estoy. Y yo le digo, ¿por qué, mamá? Porque mi mamá se siente la mujer más feliz de estar leyendo los cuentos de su nieto. Y yo le dije a la mamá, ¿y usted por qué no está feliz? Es que no lo he leído. Hubo honestidad. Y entonces, por un lado, los apoderados también muchas veces viven estas situaciones contradictorias, complejas, pero también hay un impacto real. Gamificación, la búsqueda de los maestros de la palabra, maestros y maestras, por si acaso, pero aquí hay un tema de lenguaje para la presentación. Gramática funcional, Kamichibai, Boot Creator, escritura digital y retroalimentación con foco a la coherencia. Función de la IA, sistematizar evidencia, organizar rutas de apoyo diferenciados, generar borradores de retroalimentación, comunicar mejores decisiones pedagógicas
aprendizaje profesional, la innovación no fue la IA por sí sola, fue la articulación entre datos, diseño didáctico, juego, escritura situada y acompañamiento sostenido en el tiempo. Tuvimos 19 puntos en el Simpson. Yo antes no lo mostraba con tanta, así como, no subimos. Pero cuando uno empieza a aprender a mirar el dato, uno dice, sí, a lo mejor no trabajé para el Simpson, pero sí tuve impacto. Dato inicial, dificultades sostenidas, la escritura, narrativa, yo ya se los comenté, decisión, aula gamificada, y aquí mi Jessica, el diplomado fueron clave. Me cambió, de verdad, me cambió mi perspectiva, entender cómo todos estos componentes suben el Simpson. Y no trabajé para el Simpson. Pueden consultarle a quien sea. No trabajé para el Simpson. Pero sí con un sentido pedagógico, sí con un sentido territorial y con decisiones con mi estudiante. Misiones narrativas, Kamichibai, seguimiento. Sí le di importancia, no al CIMSE, pero sí al día. Porque el día, reitero, me entrega un dato territorial que muchas veces no podríamos construir ese tipo de pruebas. Y la Agencia de la Calidad, en ese sentido, creo que ha sido muy asertivo. PROM para diagnosticar sin inventar. Actúa como asesor técnico pedagógico, analiza y le planteo ciertos componentes ahí. Pero adivinen, a los resultados del día. PROM para convertir análisis en clase. Con base en el análisis anterior, diseña, fíjense, fui parte a parte, pero esas partes, ¿quién es que tiene que estar haciendo esa lectura de lo que me está entregando la IA? Es el docente, es la educadora, es el equipo directivo. Validación docente, la actividad es viable, situada, ética y evaluable. Tengo que mirar eso. A raíz de la ética, como yo la miro la ética como un constructo más amplio que solo la ética per se de cubrir el dato del estudiante en términos de su identidad, que me parece importante. Pero la ética hay que entenderla en un contexto mayor. Criterios mínimos de uso responsable: privacidad, trazabilidad, sesgo, pertinencia, soberanía para la toma de decisiones y sustentabilidad en el tiempo con respecto a los criterios que le estoy dando al uso del dato y la IA. Soberanía profesional docente. 5 afirmaciones que sostienen el uso situado de la inteligencia artificial en la escuela pública. Yo no le hablo de decálogo porque esto no es algo de tabla rasa, así como esto no, ni menos alguna una suerte de condición que como un mandamiento, no. Esto es afirmaciones. Ustedes pueden cambiarlas, transformarlas. Primera, ninguna decisión pedagógica que afecte la trayectoria de un estudiante puede tomarse sin pasar por la deliberación docente. Ningún sistema automático puede interpretar el territorio mejor que la comunidad escolar que lo habita y sostiene cotidianamente. La IA es una herramienta del docente, no su sustituta. Su valor pedagógico se mide por cuánto fortalece el juicio profesional, no por cuánto lo reemplaza. Toda evidencia debe poder ser explicada, justificada y revisada por personas. No, lo no rastreable no debe ser usado para decidir sobre la vida escolar de un niño o una niña. El tiempo docente liberado por la IA es tiempo pedagógico que debe volver al aula a escuchar, conversar, acompañar y diseñar mejor elementos pedagógicos. La matriz de acción pedagógica asistida por IA evidencia 60% bajo nivel intermedio en producción narrativa, lectura pedagógica. El grupo necesita ampliar oportunidades de escribir con propósito y audiencia, decisión de aula. En esta trayectoria, lo que yo les vuelvo a decir, porque podría haber tomado una decisión mayor ensayo Simpson per se. Yo no digo que, no, que está mal, perdón, pero son decisiones políticas educativas, porque soy yo el que toma la decisión o alguien, si no la soy yo como profe, el equipo directivo las tomará, el sostenedor, pero deben decir que eso es una decisión política. Retroalimentación, ¿qué diré? Devolver con rúbrica, más un logro, más una mejora, más un próximo paso visible que debo desarrollar. Esto es teoría de Vygotsky, el andamiaje. No es nada más que eso. Súper concreto.
Seguimiento, ¿cómo haré? Comparar producción inicial y final de la misión a la tercera semana, al mes, a los 2 meses. Retomaré los estudiantes, a mí me encanta porque a uno le ponen desafío y yo les decía, la misma historia la vamos a ir revisando. A mitad del trabajo, profesores, que yo ya quiero cambiar mi historia, no me gustó. ¿Qué vamos a hacer? Ya, al término del trabajo, profe, es que no me gustó mi historia, de verdad que no me gustó, la quiero cambiar. Cámbiala. ¿Qué detiene este proceso de aprendizaje? El vínculo hacia entender que esto es una entrega en función del saber pedagógico del territorio. 7 tesis para llevarse al aula. No hay mejora pedagógica sin lectura situada del dato. Y aquí lo digo así, hay que leer y hay que aprender a prepararse para leer el dato. La IA no reemplaza el juicio docente, lo exige con mayor claridad y honestidad. El dato escolar no es neutro, es construcción política, técnica y epistémica. El tiempo docente limitado obliga a diseñar rutinas simples, sostenibles y compartibles. El dato debe llegar a la clase, al vínculo y a la trayectoria del estudiante singular. Acompañar pedagógicamente es transformar evidencia en oportunidad de aprendizaje. La soberanía profesional docente es la mejor protección frente a la colonialidad algorítmica. Hacer una pedagogía del territorio con IA, la escuela, el territorio, la política, la comunidad. Cómo desde el territorio vamos haciendo política educativa, construcción de saber, construir rutinas profesionales sostenibles, anclar toda la lectura algorítmica en condiciones materiales, culturales y comunitarias del territorio. ¿Qué pasa si un territorio no tiene internet o la señal del celular es mala? Porque yo hablo de una comunidad, a pesar de estar en la periferia, mi escuela tiene un nivel de internet envidiable. Una sala de computación de un estudiante por computador. Hace poco, entre el año pasado y este, se modificaron 40 computadores. No es que se hayan comprado, sino el técnico, junto con el director, gestionaron la cambio de los RAM. Miren, no me recuerdo técnica. Los computadores impecables, un internet estable. Yo no puedo decir que eso ocurre en todos los territorios de este país. No ocurre. Entonces yo debo ser responsable en transmitir esta información. ¿Podrían ir a copiarnos? Sí, porque tenemos cosas buenas en ese territorio. Aunque hay gente que los datos no somos los mejores, pero esto, créanme, somos de los mejores. Política. Disputar qué cuenta como aprendizaje legítimo en los sistemas de evaluaciones nacionales y locales, desde la escuela pública. Devolver el dato a estudiantes, familias y equipos como insumo dialógico educativo, no como sentencia administrativa. La pregunta no es si usaremos IA, sino qué versión del aprendizaje y del derecho a aprender estamos dispuestos a defender mientras las usamos. Gracias por una pedagogía transformadora, situada y con sentido. Eso, profe Jessica, aquí a los colegas que fueron llegando, así que no sé si hay preguntas, reflexiones, profe. Voy a dejar de Muchísimas compartir. gracias. Como usted quiera. Muchísimas gracias a usted, Nemesio, como han visto las personas que están aquí en la sala y quienes nos acompañan en nuestras redes sociales. Aquí don Nemesio realmente es un apasionado por la educación, miembro activo del equipo APE. Bueno, y ahora abrimos los micrófonos para que la audiencia, si quiere, pueda comentar algo, preguntar algo al profesor Nemesio, o si quieren pueden hacerlo por el chat, está abierto sin problema. Y también vamos a revisar nuestras redes sociales aquí, nos están saludando, ¿sí? Y ¿tenemos alguna pregunta por ahí? ¿Algún comentario? Aquí vamos con el primero. ¿Qué recomendaciones daría a docentes que quieren comenzar a utilizar la IA para analizar evidencias de aprendizaje, pero sienten que no tienen tiempo ni conocimientos técnicos suficientes? Va a ser rupturista mi respuesta, profe.
juegue con la IA, juegue, juegue, disfrute lo que yo cuando descubrí NodeWLM para hacer esta cartografía, mosaico y un sinfín de cosas, creo que juegue, juegue. Creo que hay algo que muchas veces en esta sociedad del conocimiento y de la información del YouTube, que me parece bien, eh, queremos replicar al pie de la letra a alguien lo que me está diciendo. Si se dan cuenta, yo solamente entregué herramientas globales, cierto conocimiento, porque si yo caigo en darle la receta como tal, entregué, creo, sentido, lineamiento, caigo en lo que yo critico, que es esto me resolvió. No, no, yo no comparto eso. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer como un buen juego, jugar para equivocarnos. Y luego de eso, por supuesto, yo ya lo comenté, creo que hoy en día es necesario estarse formando en la IA. No es algo como, pero yo aprendo algo y empiezo a jugar. Si no está esa dinámica de jugar, de atreverse, yo lo voy a comentar acá. El primer trabajo que yo hice, que además no es nada con el juego, pero el primer trabajo que yo hice con la IA fue tomar todas las leyes de educación y decirme cuál es la figura que tiene el Estado de Chile con respecto a ser profesor en este Estado. No les voy a dar la respuesta. No es muy bueno, no es muy bueno. Pero no lo hice porque me estaban obligando, perdón, lo hice porque dije, bueno, y si, ¿qué pasa si algún día tengo que defender mi derecho? Ya? Y en algún momento dije, pero fue un trabajo. Y eso yo creo que hay que tomarlo con esa libertad. La IA tiene esas posibilidades y lo más interesante es que cuando yo le digo a mis estudiantes, porque yo con mi estudiante trabajamos con IA, pregunte, hable, reflexione, mire lo que le está entregando. ¿Por qué no le entrega eso? Lo que yo en algún momento comenté, hay historias un poco violentas. ¿Por qué no me construye una imagen la IA? Entonces, yo eso, y por supuesto, reitero, estudiar porque es clave. En eso no me puedo perder porque, eh, claro, puedo seguir youtubers, influencers, hoy en día están los profes influencers que me parece súper bien, pero tiene que haber una formación sistemática, breve puede ser, pero sistemática. Y hoy en día, cursos de IA hay muchos, muchos. Así que ahí, y de todos los costos, así que cada uno verá si son más gratuitos, quiere pagar, ahí creo que eso, plena libertad. Gracias, profesor Nemesio. Por acá comenta don Martín Ferrer, muy buena presentación, profesor, dice. Muy bien aterrizar las metodologías de la guía a trabajo en escuela. Sí, muchas gracias, Martín. Por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tipo de datos educativos considera realmente relevantes para mejorar los aprendizajes y evitar una sobrecarga innecesaria de información? Wow. Para Sí, mejorar los aprendizajes y evitar una sobrecarga innecesaria de información. sí. Comprendo la pregunta. A quien me preguntó, yo puedo partir diciéndole que yo quise analizar el día de matemáticas, socioemocional, lenguaje, todos los días, y era y entiendo. Una vez se motiva mucho, pero también la realidad, las capacidades técnicas, las capacidades de tiempo no dan. Yo partí por algo simple, fue reconocer que la debilidad más baja en mi estudiante era escribir. En quinto y sexto se hace el día de escritura, que no es el mismo de lectura, por si acaso. Por eso vuelvo a decir, yo no trabajé en función del día de lectura para subir el CIMSE. Trabajé en función de otro día, que es el día de escritura que solo se hace en quinto y sexto. Y me aferré a ese, más el de aprendizaje socioemocional. Y ahí yo agradezco también, por eso digo que estudiar, prepararse y ojalá con un buen acompañamiento, aquí y yo voy a decirlo, profe Jessica, usted, la profe, Leslie, la, no, no, Leslie, no, ella, no, nuestra la, querida profe- profe, la la profesora Sandra. profesora Sandra, cuando nos hizo aterrizar a todos nuestros proyectos, así como, no, íbamos por allá, y ella, creo que eso es clave también, que alguien te esté también orientando, porque uno quiere sumar a una suerte de juguera de datos, y no es eso, no es la clave.
No todas las frutas mezcladas son sabrosas. Entonces yo creo que ahí, haciendo esa analogía, muy simplista por supuesto, pero creo que tomar uno o dos datos de lo que tú consideras relevante, si la dificultad mayor está en lectura, toma el día de lectura, si la dificultad es... Y yo creo clave, siempre estar mirando el socioemocional. Para mí, tomes cualquier dato de aprendizaje cognitivo, tiene que ir de la mano con el aprendizaje socioemocional que están viviendo nuestros estudiantes. Hoy en día el socioemocional está de tercero hasta cuarto medio y me parece que antes también hay unos indicadores. Los desconozco hoy en caso si son más chiquititos, si están en segundo básico, si no saben leer, no saben escribir, creo que es un dato de la causa que uno dice, está ahí, creo que no saber leer, no saber escribir en segundo básico, yo me sumo a esa política, digo, un estudiante a segundo básico que no sabe leer y escribir es grave, es muy, muy grave. Entonces, no me puedo perder en el dato, es un dato, ¿ya? Entonces creo que ahí es donde tenemos que algo fijo, que podamos acompañar, retroalimentar, estar constantemente modificando práctica y si la práctica le está dando sentido. Por ejemplo, y aquí para terminar esta respuesta, ¿saben cuál fue el dato que me hizo seguir que estaba bien con el tema de gamificación? Porque los resultados pedagógicos no iban bien, era como, estaba mal y se mantuvieron mal un buen tiempo, fue el tema socioemocional. Cuando yo miro el dato de mi estudiante, que su percepción del aprendizaje y que se siendo acompañado en el aula, me hizo ver a mí que iba bien por buen camino. Imagínate, nada que ver con el dato cognitivo, sino con el dato socioemocional. Y eso me mantuvo firme en mi decisión de decir, sigamos jugando, sigamos compartiendo, sigamos saliendo a la sala de clase, porque no fue que haya cambiado este resultado simple, si lo queremos mirar así, de la noche a la mañana. La primera etapa fue mucho arriesgarse en los equipos, en mi equipo directivo con el cual todavía ellos son mi jefe, me creyeron en mí y veían que no había resultados en esta dinámica, pero lo socioemocional marcó un antes y un después. Perfecto, profesor Nemesio. Y tenemos, si todavía tenemos tiempo para una preguntita más que tenemos por aquí y dice, este es bien interesante, es una pregunta que tiene que ver con evaluación y acompañamiento, dice aquí. Nemesio, desde tu experiencia en aula, ¿cuáles han sido los principales desafíos éticos y pedagógicos al integrar IA en procesos de evaluación y de acompañamiento? Yo creo que di la respuesta a la primera, que la IA puede siempre generalizar en términos de respuesta de retroalimentación, por ejemplo. En torno, por ejemplo, yo trabajo mucho con rúbrica, bastante con rúbrica. Es una metodología que a mí me ha encantado y creo que hoy en día la IA cada día se ha ido especializando más en crear rúbricas técnicamente muy bien elaboradas. Entonces, eso es lo primero. Con respecto a cómo hacer la retroalimentación, mira, yo lo voy a comentar así. Los estudiantes escribían en papel, así, papel y lápiz, y sigo haciendo eso. Luego transcribían esa historia al computador y le hacía el primer ejercicio. ¿Tú comprendes tu historia? No, profe, no. O sí, o no es lo que yo escribí. Era muy interesante eso. No, lo que yo está acá y lo que yo veo en la pantalla no es lo que escribí. Entonces, hay un proceso que no es tan cognitivo en términos de monitorear ese acompañamiento, que es vínculo. Vínculo con el sentido de lo que está aprendiendo. Entonces, si esa evaluación no tiene un vínculo con el sentido de lo que están aprendiendo, es muy complejo seguir avanzando. Pueden aprender, y aquí voy a utilizar otro término, que lo estoy trabajando. No quiero hacer peyorativa la marca, pero creo que ustedes me van a entender bastante bien. Aprendizaje TEMU. Nuestra sociedad ha construido un aprendizaje TEMU. Me explico. ¿Por qué los estudiantes de cuarto básico de los contextos vulnerables, lo puedo hablar con datos serios, datos vulnerables, que obtienen sobre 300 puntos en 400 en cuarto básico,
Esos estudiantes no están sacando sobre 900 puntos en la PAES, porque lo acabo de decir, el ranking es real, que los estudiantes que siguen sacando buenos puntajes son de escuelas privadas. ¿Por qué se nos acaba el aprendizaje profundo en cuarto básico en los próximos 8 años de escolaridad que hay? ¿Por qué? Y esto es también para el mundo particular subvencionado, que entre los dos representamos más del 90% del sistema escolar. Así es. Entonces, eso tenemos que llevarlo a la práctica política de las decisiones. Entonces, no es que me haya ido por las ramas, pero si esa evaluación está pensada para ese aprendizaje TELU, porque puede tener buenas respuestas, si lo traído de China hoy en día, cada día es mejor, porque hay que decirlo, pero ¿va a tener una corta durabilidad o queremos que sea un aprendizaje, en mi caso, como yo lo quiero plantear, desde los sur, y no un solo sur, desde los sur, que tenga vínculo a la cultura, al territorio, que trascienda lo que hemos llamado escolaridad, que son mínimo 12 a 14 años por cada estudiante? Entonces, siempre creo que hay que estar mirando lo que estoy evaluando, no en el corto plazo. Y esa retroalimentación que tú estás haciendo, sea para lenguaje, matemática, ciencia u otra asignatura, no puede ser medida solamente para ese momento. Y ahí creo que esa retroalimentación, toma de decisiones, son claves que tú tienes que ir profundizando en tu desarrollo profesional. Y ahí creo que hay expertos, y vuelvo a decir, aquí hay cursos, la IA también me puede apoyar. Aquí yo no lo hemos hablado de esto, pero perdón, profe, la IA también puede ser un buen instructor para nuestra formación, un muy buen instructor para nuestra formación. ¿Sabes lo que yo estoy aprendiendo hoy en día? Teoría del diagrama de la caja de bigotes para entregar análisis de datos. Eso se enseña en ingeniería, ¿o no, profe Yes? Estoy hablando de macroeconomía y microeconomía de la trazabilidad del impacto del aprendizaje. Lo quiero dejar ahí, como un desafío. Bueno, profesor Nemesio, yo creo que nos podríamos quedar conversando con usted un buen rato más, pero no queremos abusar de su tiempo. Sí, entonces ya vamos a ir cerrando esta jornada, agradeciendo infinitamente por su participación, por sus comentarios, por la pasión con la que vive estos temas. Queremos agradecer a nuestra audiencia también, quienes estaban aquí en nuestra sala de Zoom, a quienes nos han acompañado por nuestras redes sociales. Y queremos dejarlos invitados para el próximo jueves, que vamos a tener una charla, una nueva charla, donde nos van a presentar un proyecto de gamificación, pero para educación superior, que es muy interesante. Además, bueno, está hecho con estrategias de gamificación, pero también con estrategias de diseño instruccional. Así que todo esto va a ser un proyecto muy interesante que nos van a presentar Ítalo y Carolina el próximo jueves a las 7 de la tarde. Así que los dejamos ya muy invitados. Y no sé, profesor Nemesio, si usted quiere comentar algo más. Bueno, Ah, vamos a hacer la invitación, profe Yes. bueno, hagamos la invitación. Hacemos el lanzamiento formal. Invito a cada docente que está en su periodo de evaluación docente, que ya tienen más de 2, 3 años de servicio y mucho más, por supuesto, que este año les toque vivir la evaluación docente en conjunto con la profe, no ella en particular, pero el programa de EU-Learning. Hemos construido la ruta estratégica para la evaluación docente, portfolio, prueba de conocimiento y carrera docente. Ahí ustedes pueden conocer los objetivos, porque creo que nuestra relación del desarrollo profesional docente, como está construida en nuestro país, tenemos que conocerla porque muchas veces no sabemos por qué avanzamos, más allá de la prueba concreta o del resultado del portafolio. Esto implica mirar de forma estratégica
a 2, 4, 8 años, cómo voy a estar yo presente para prepararme para esta estrategia de desarrollo profesional docente en estos tres instrumentos. Entonces, y además, digámoslo, que si nos va bien, tiene un componente económico importante de beneficio hoy en día que muchos docentes jóvenes están saliendo del sistema escolar, lamentablemente. Puedo entender sus situaciones. Creo que esto nos puede entregar una mirada y una forma de entender desde nuestro territorio, pero también dar respuesta a lo que nos exige, que es la evaluación docente. Así que todos invitados a que se puedan inscribir, participar, y ahí están todos los detalles que la profe Jess le está compartiendo. Así que nada, los dejo invitados feliz para que ustedes puedan ser parte y ahí vamos a conocer y comprender mejor un poco de cómo yo me he ido desarrollando en esta ruta de la evaluación docente, que solo decir que yo ya he desarrollado 5 portafolios, profe. No es menos, 5 portafolios. Así Bueno, que, sí. qué bueno, profesor Nemesio. Le agradecemos muchísimo esto también. El profesor Nemesio va a ser el que va a dictar este curso de 41 horas separados en 4 sesiones, ¿sí? Y bueno, tienen una certificación por 41 horas de trabajo por parte de quienes tomen este curso taller en definitiva. Así es que, como decía el profesor Nemesio, los dejamos totalmente invitados y también para que ustedes lo mencionen con sus colegas allá si es de interés. Y nuevamente agradecerle por la charla que nos ha brindado hoy día, profesor Nemesio, agradecer la asistencia y la participación de todos quienes nos han acompañado. Dicen por ahí que muchas gracias también por la charla, que muy interesante la sesión, etcétera. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo prontamente.